dignas autoridades civiles, diplomáticas, damas y caballeros. Permítanme en primer término darles la cordial bienvenida a esta cuarta conferencia Latinosan. Creemos que el tema que van a tratar no solo es capital para el mundo entero, sino un problema que debemos enfrentar de manera disciplinada, permanente, para desterrar los problemas de suministro de agua y saneamiento que afectan sobre todo a los más pobres del mundo. En un Estado democrático y constitucional, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este precepto lo recoge nuestra Constitución. Y en el Perú, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos constitucionales de la persona humana para que pueda vivir dignamente. Un aspecto fundamental es el agua. En décadas pasadas, el Estado peruano asumió la aventura empresarial y fue el gran actor de la economía nacional. Administraba desde cines, supermercados hasta petróleo y agua, y ese Estado gigante al final no mejoró las condiciones de vida de los peruanos, sino todo lo contrario, generó un déficit monstruoso que a la larga no solamente quebró a las empresas públicas, sino logró algo inimaginable, quebró el Estado peruano. Y gracias a esa quiebra del Estado peruano se discutió cuál debía ser el rol del Estado. Y sobre ese punto me gustaría reflexionar. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿La tarea de saneamiento debe ser propia y exclusiva del Estado o pueden participar en este proceso también las empresas privadas? Hay tres posibilidades. Un esquema en el cual el estatismo es el actor principal y en ese sentido el Perú, a pesar de que hizo la reforma del Estado, mantuvo ciertas empresas en manos del Estado, bajo el criterio de empresas estratégicas, como por ejemplo la empresa del petróleo o la empresa del agua. ¿Y cuál ha sido la experiencia a lo largo de estos años cuando se produjo esta reforma del Estado? Las empresas que fueron privatizadas o concesionadas, objetivamente, según cifras de los organismos internacionales, han tenido un desarrollo económico muy superior comparativamente al de las empresas estatales. Y bajo el criterio de empresas estratégicas, esas empresas fundamentalmente son manejadas con criterios políticos y no técnicos. Y en muchos casos se presentan situaciones impensables en cualquier lugar del mundo. Ustedes podrían creer, por ejemplo, que por convenio colectivo los cargos en la empresa Sedapal son hereditarios. Cerca de 2.000 cargos son hereditarios. Es decir, cuando se retira el trabajador, quien tiene la preferencia para suplirlo es el pariente, es el hijo. Y si no tiene hijo, será el sobrino. Creo que ese criterio empresarial ciertamente no existe ni en Corea del Norte. Pero es una realidad y es algo que tenemos que enfrentar. Y ciertamente de manera muy difícil y complicada, porque cuando se alega
que la empresa es de todos los peruanos, aparentemente, desde el punto de vista político, algunos piensan que es del sindicato y no del Estado o de todos los peruanos. Entonces no es posible manejar con un criterio empresarial una empresa que tiene esta clase de dispositivos. Estamos entonces frente a una empresa que no califica en ningún estándar internacional. Para ello, ciertamente, debemos abrir un debate político para variar esta situación. Situación que, repito, no existe en ninguna parte del mundo. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿debe haber un esquema en donde solamente participe la empresa privada en el proceso de saneamiento y suministro de agua? Desde el punto de vista político, bien complicado, bien difícil, porque la cultura estatista está muy enraizada. Entonces, si un esquema no funciona y el otro tampoco, vayamos a uno mixto, que permita la coexistencia, la labor de la empresa del Estado reformada, manejada con criterios técnicos, y la empresa privada supervisada. ¿Y por qué razón menciono esto? Porque los más afectados con esta situación son los más pobres del Perú. Un habitante de un pueblo joven de Lima paga casi 5 veces más de tarifa con el sistema de suministro informal que en la zona residencial. En la práctica el servicio está privatizado, pero de manera ilegal, sin controles técnicos, sin controles sanitarios. Eso existe. Entonces acá hay un contrasentido. Y como hay un poder político detrás de esta situación, generalmente los intereses creados evitan debatir serenamente, técnicamente, esta clase de situaciones. Por ello, señala con precisión el representante del Banco Mundial que este es un foro en donde deberíamos sacar conclusiones para adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, que permitan precisamente cambiar radicalmente la situación existente. El gobierno del presidente Humala, cuando accedió al poder, encontró un país en el cual el 76% de los peruanos tenía acceso al agua. Hoy en día el 86% tiene acceso al agua. Esto gracias a la determinación política del gobierno del presidente Humala. El mejoramiento en el área de saneamiento en el Perú ha sido de un progreso notable. Y no lo dice amparado en una posición política el presidente del Consejo de Ministros. No, es algo reconocido y que se puede cotejar de acuerdo a cifras oficiales y también a opiniones y criterios de organismos internacionales. También en el área rural, el gobierno del presidente Humala ha desarrollado una labor notable. Cuando llegamos al gobierno, 1 de cada 3 peruanos tenía acceso al agua. Hoy día en la zona rural, 2 de cada 3 peruanos tienen acceso al agua. Ciertamente han habido progresos importantes, pero la tarea es inmensa. Por esa razón, debemos sumar esfuerzos para lograr consensos que nos permitan modificar radicalmente la situación existente, porque a quien más afecta es a los más pobres. Termino
declarando inaugurada la 4ª conferencia Latinosan. Muchas gracias.